Hola mis Padawans estadísticos, el día de hoy les voy a explicar cómo importar datos desde Excel en SPSS. Para eso tenemos que comenzar en la parte de abrir. Es importante mencionar que la versión 25 de SPSS soporta ya formatos de XLS, XLSX y CSV. Aquí damos clic en abrir documento de datos, que también lo podemos hacer desde acá, abrir datos. ¿Sí? Cualquiera de las dos lo podemos utilizar. Vamos, la más sencilla es esta de aquí. Abrimos datos. Aquí me fijo que el tipo que estoy buscando es .sap, es decir, de base de datos. Si yo aquí le modifico, puedo descubrir la infinidad de formatos que me soporta. Muy bien. Entonces, este es un archivo de SPSS que ya está diseñado, que ya está capturado y demás. Y entonces, si yo abro, me aparece ya la base de datos tal cual capturada. Pero ¿qué tal si ese no es el archivo que quiero abrir? Si quiero abrir uno en Excel, entonces selecciono la opción aquí que diga Excel. Selecciono el archivo que quiero abrir y doy clic en el botón abrir. El software SPSS de manera automática me va a detectar las diferentes hojas de trabajo que tiene mi archivo de Excel y me va a preguntar
cuál quieres que yo agregue. Entonces le vamos a pedir la hoja 5 y en automático me genera, como usted lo puede observar, el rango de datos donde se ubica toda la información. Si yo quisiera un rango más específico, yo aquí le pudiera poner el rango que yo quiero. Esto cuando nosotros sabemos exactamente el rango en el que se ubique la información que realmente necesitamos. Para ello tendríamos que haber abierto primero nuestro archivo de Excel y haber identificado el rango. Luego viene una vista previa aquí en esta parte. Ya viene la parte de entidad, año, EDOP. Son las variables que están ahí. En la siguiente opción me menciona leer nombres de variables desde la primera fila de datos. Eso quiere decir que en mi archivo de Excel, la primera fila de mi archivo, de esa hoja de trabajo, tiene los títulos de las variables. En caso de que no la tuviera, entonces tendría que desactivar aquí para que el SPSS simplemente me autonombre las diferentes variables. Pero como en mi caso sí tiene los títulos, la activo. Nótese cómo cambia aquí. Cuando la activo, cuando le digo que me lea los títulos, me los va poniendo aquí arriba. Si la desactivo, me autonombra las variables y me borra estos datos porque no son numéricos, eran de texto. Entonces la activo. Esto la vamos a dejar de manera predeterminada, siempre va a quedar 95. Luego, si mi archivo tuviera filas y columnas ocultas, aquí yo puedo seleccionarlas para que me las ignore. Es decir, imaginemos que yo tengo a lo mejor el dato de precio más el dato de IVA para tener el precio final. Y en mi archivo de Excel estoy ocultando el precio más el impuesto. Así, las dos columnas, el precio y el impuesto, las estoy ocultando y solamente muestro el precio final. Si yo no activo esta de ignorar filas y columnas ocultas, me va a mostrar las tres columnas, el precio, el IVA y el precio final. Si yo doy clic aquí para ignorarla, solamente me estaría mostrando el precio final en el archivo de SPSS. Y otra cuestión es para las variables de tipo cadena. ¿Sí? Le puedo quitar espacios iniciales y los espacios finales. Es decir, si yo escribí en mi Excel con una barra espaciadora al inicio o barra espaciadora al final, aquí en automático me los va a quitar, ¿sí? Para que sea más fácil el orden. Y una vez que tenemos esto, le vamos a dar clic en aceptar y vemos que nos abre ya la base de datos completita con una edición preliminar automática al detectar el tipo de datos. Ahora bien, ¿qué procedería aquí? Tendríamos que ir revisando si las variables quedaron bien identificadas, bien editadas, y además, si usted se fija, no tengo valores en ninguna de las variables. Si existiera una variable tal cual que necesitara categorías, pues necesitaría yo crear los valores, ¿sí? En este caso todos los datos son numéricos, entonces lo único que tendría que hacer es que esta que me está considerando como nominal, regresar la escala, escala, escala y escala. Y también nos va a permitir abrir archivos que les llaman separados por comas, con valores separados por comas, que son estos, CSV. La mayoría de datos ahorita disponibles, datos abiertos en internet, las instituciones están subiendo sus archivos en este formato porque permiten guardar mayor número de información, mayor cantidad de información con menor costo de almacenaje. Una vez que yo selecciono estos tipos de archivos, yo le doy clic en abrir y me va a mostrar una nueva ventana. Aquí me dice, su archivo de texto coincide con algún formato predefinido. Yo tengo que escoger aquí no, porque no tengo un formato predefinido. Aquí ya me comienza a mostrar de manera preliminar cómo se ve la información. Doy clic en siguiente y vamos al paso 2 de 6. ¿Cómo están organizadas las variables? Las variables están delimitadas por un carácter concreto, coma, tabulador, etc. o ancho fijo. Las variables están alineadas en columnas de anchura fija. Voy a mi vista preliminar y observo que no hay un ancho fijo, sino que hay una coma, otra coma y otra coma para separar. Entonces la opción que estoy seleccionando aquí es la correcta porque está separado por una coma.
Están incluidos los nombres de las variables en la parte superior del archivo. Reviso mi vista preliminar. Los nombres de las variables están incluidas. Entonces sí, el número de línea que contiene nombres de la variable es 1. ¿Vale? La segunda línea está en blanco. ¿Vale? Porque es una separación, no hay un espacio. ¿Cuál es el símbolo decimal? Es decir, aquí, si hubiese datos cuantitativos que tuvieran que expresarse en miles, aquí yo le tengo que decir al software si esos miles están separados por puntos o si están separados por comas. Aquí es importante mencionar que si su símbolo decimal es coma, es muy probable que se generen problemas a la hora de abrir el archivo, porque en este caso la coma es el separador de datos. Y si además le confirmo que la coma es el separador de miles, pudiera confundirse el software, porque aquí le estoy avisando que cada coma es una variable y que además la coma es un símbolo decimal. Por eso yo aquí le voy a cambiar a periodo. Pero eso habría que verificarlo en sus datos. En este caso yo no tengo datos de miles, entonces yo ya le puedo dar clic en continuar, en siguiente. ¿En qué número de línea comienza el primer caso de datos? Si le doy clic en el 1, lo más seguro es que no me deje, porque en el 1 está el nombre de las variables. Entonces en automático me dice que 2. Yo lo único que tengo que verificar es que este 2 coincida con el número que tengo aquí de primer caso. El primer caso en este, que es San Ignacio, entonces sí coincide con el 2. Acá está el 2. ¿Cómo se presentan los casos? Cada línea representa un caso, o un número concreto de variable representa un caso. Yo lo tengo por cada renglón. Entonces así lo vamos a dejar. ¿Cuántos casos deseo importar? De manera automática me selecciona todos los casos. Pero a lo mejor yo quiero hacer un muestreo de esos casos. Entonces le puedo pedir los primeros tantos casos, o pedirle que me haga una selección aleatoria de un porcentaje de los datos. Y entonces yo ya tengo el muestreo desde el principio. Pero voy a seleccionar todos los casos. Siguiente. ¿Qué delimitador desea para la separación entre variables? No era el espacio. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que era una coma? Nótese cómo cambia la vista previa de los datos. Si yo le pongo espacio, me genera más variables, porque el nombre del destino me lo separa, San Ignacio. Si es por coma, es San Ignacio junto, no es separado. Si le doy en tabulador, nada más me va a dejar una sola variable, porque todas vienen en una sola columna. ¿Cómo voy a saber cuál es el separador que tengo que seleccionar aquí? Pues tenemos dos maneras. Una es estar ensayando con cada uno de estos hasta que nos aparezca en esta parte la forma en que nosotros queremos los datos, o podemos verificarlo en los pasos anteriores. Aquí en esta vista previa se nota claramente que están separados por comas los datos. ¿Sale? Entonces activo comas. Aquí me está preguntando cuál es el calificador de texto. No tengo ningún texto con comillas o comillas dobles, entonces no necesito yo activarlo. Le vuelvo a pedir que me elimine espacios al inicio y al final de los valores de cadena. Doy clic en siguiente, ya casi terminamos. Vamos en el paso 5 de 6. Especificaciones para las variables seleccionadas en la vista previa de datos. El nombre, aquí yo le puedo cambiar el nombre o el formato. Entonces así, en la fecha, si se fijan, aquí está. Le puedo pedir que obviamente sea la fecha. Si la selecciono, me cambio de variable y aquí le puedo ir cambiando. Y el formato de datos puedo hacer en automático. El software me lo va a generar o me lo va a detectar, pero yo aquí puedo de una vez irlos editando para evitarme hacerlo en la vista de variables. Y una vez que hayamos terminado de aquí, le pongo siguiente. Y aquí me pregunta, ¿desea guardar este formato de archivo para utilizar en el futuro? ¿Se acuerdan de la primera pregunta que me hizo este software cuando intenté abrir el archivo CSV? Me preguntó tal cual, que si este archivo de texto coincide con algún formato predefinido.
¿Cuál es el formato predefinido? Todas las opciones que yo le estoy activando para con este archivo. Y aquí, si yo quisiera grabar ese formato de archivo, aquí lo puedo obtener y lo guardo como para poderlo utilizar en algún otro archivo CSV que tenga la misma distribución de los datos. ¿Desea pegar la sintaxis? Le voy a poner que no, porque no es necesario. No hay ninguna variable que sea calculada o que tenga cálculos en su redacción. Y por tanto le doy clic en finalizar. Tenemos la apertura de los datos y pasó un desastre. ¿Qué sucedió? Que se desmayó la variable fecha. No coincidió el formato que yo seleccioné con el formato que tenía capturado en el CSV. Entonces tendría que volver a abrirlo para identificar el tipo de formato de fecha. Por último, una de las cuestiones a trabajar en las bases de datos es que si usted va a importar una base de datos de Excel o de CSV, yo le sugiero que tenga a la mano todos los códigos, habidos y por haber, para que no le genere ningún problema al momento de editar la parte final de las variables.